Va. Amigos de Escuela de Costos, ¿cómo se encuentran? Estoy aquí teniendo como invitado a John Alfredo Cañas. Él es de Colombia y básicamente lo he invitado porque acabamos de terminar hace un par de días el curso Contabilidad de Costos aplicada en casos de estudio, que él lo ha llevado durante 8 semanas. Y lo he invitado para que nos cuente acerca de su experiencia. ¿Cómo estás, John? Cuéntame un poco de ti, de lo, si quieres ya de lo que te ha dejado el curso, sobre tu experiencia profesional. Hola, profe Juano, buenos días. No, pues inicialmente gracias por la invitación al programa, a hablar del curso. No, pues muy contento. La verdad, sí cumple las expectativas que tenía cuando por primera vez vi en YouTube, porque fue por YouTube que me enteré de las clases que su merced iba a dar referente a la implementación de un sistema de costos a la medida. Y pues quedo satisfecho después de estas clases recibidas. Inicialmente, el objetivo, yo soy contador público y como su merced lo ha dicho, soy colombiano, vivo en la ciudad de Ibagué, ejerzo mi profesión y uno encuentra dentro del desarrollo de las actividades diarias como contador público ese vacío en el tema de costos y grandes interrogantes, preguntas y mucho problema referente a la aplicación de los costos ya en las empresas de Colombia, en el empresario colombiano. Y de allí nacen muchas cuestiones, tanto tributarias como contables, en el tema de impuestos. Pienso yo que el manejo de unos inventarios cerrados genera al empresario grandes dificultades. Entonces, mi intención era aplicar, hacer el esfuerzo de participar en el curso para ampliar mi conocimiento y lograr ejecutar dentro de mis actividades diarias este aprendizaje. Y pues realmente sí creo que lo he conseguido, aunque en el momento no tengo, digamos, dentro de las asesorías, una empresa que se dedique a la transformación de la materia prima, ¿sí? Donde pueda aplicar y estructurar el conocimiento que ya he adquirido con usted, pero creo yo que sí lo voy a poder realizar. Sí, me queda claro cómo sería la aplicación de un sistema estructurado de costos a la medida basado bajo el principio de los costos ABC, ¿no? Que esa es la finalidad o el objetivo del curso, la aplicación de en cierto modo, el modelo de costos ABC, que eso fue otra de las razones, Ujú. porque en la práctica, si uno entra a YouTube, a Internet y busca información de cómo aplico la metodología de costos ABC a la realidad de una empresa, pues es poco el material que he encontrado. Y con su merced, realmente he encontrado información. En YouTube he encontrado información, en cursos anteriores que usted ha dictado, ha compartido esta información y esto me ha servido en algunas ocasiones, ¿sí? Cuando he tenido la oportunidad de pronto de participar en algún proyecto donde haya la necesidad de evaluar el tema de costos. Y en libros, pues uno lee la teoría, pero es distinto llevar la teoría a la práctica. Y la ventaja de su curso es que nos ha ampliado el conocimiento y nos ha enseñado, bueno, cómo lo ejecutamos ya directamente en la práctica esta teoría, este conocimiento. Claro. Ahí ya. Entonces, John, me gustaría preguntarte, para que conozcamos un poco de ti, cuál es tu experiencia en tu rama profesional?
¿Por qué empresas has pasado? Cuéntanos un poco de ti, también para conocerte. Bueno, llevo más de 10 años de experiencia, digamos, ejerciendo mi actividad profesional como contador público. He tenido la oportunidad de trabajar en el sector público con el Estado, Ujú, en tema de fiscalización de impuestos. También he tenido la oportunidad de trabajar con empresas del sector salud, en el área de revisoría fiscal. También he tenido la oportunidad de trabajar con empresas agropecuarias que se dedican al tema, la empresa en particular se dedican al tema de venta. Ellos cultivan los limones y se encargan de hacer todo el proceso de distribución. ujú. Y ese ha sido más que todo la experiencia que he tenido. Y como nos contabas acerca de por qué entraste al curso, pero me gustaría que ahondes en cuál es esa deficiencia en la aplicación o en el montaje de un sistema de costos a la medida que tú has visto a lo largo de toda tu experiencia. Grandes deficiencias, control de inventario, existencias en cuanto a, pues, las personas manejan sistemas, por lo Ujú, general adquieren su sistema, su software para el control de inventarios y llega uno a la asesoría y se encuentra con que en el sistema hay información errada en cuanto a manejo de inventarios, va usted a hacer las pruebas de control y se encuentra con diferencias. Para la distribución de los costos, es una deficiencia, creo yo, que es la más importante, porque el empresario no tiene en cuenta ujú, que dentro del desarrollo de su actividad, no solamente se encuentra con el costo de compra de su producto o de su materia prima, sino hay una serie de elementos que interactúan con esa materia prima o con ese producto y que es necesario tener como ese control para poder llegar a un punto de equilibrio donde pues su actividad se pueda desarrollar, digámoslo, en el sentido de más, mejor proyectado, tener mejor control, manejar mejores presupuestos. ujú. Y dentro de todo lo que hemos visto en el curso, tú sabes que en el curso y tú has tenido una participación bien activa en cada caso, ¿no? Siempre preguntando, pero eh, ¿qué es lo que más te ha ayudado a ti a ver de una manera realista el montar un sistema de costos a la medida? O sea, ¿qué es lo que te ha hecho que aterrices mejor los conceptos a la práctica? Sí, pienso yo que la ventaja es la cantidad de casos que su merced expone. No solamente los casos propios, suyos, como tutor, sino los casos que los compañeros llevan a las clases. Las últimas clases donde han participado algunos compañeros dando ejemplo de sus experiencias y exponiendo cuáles son sus dificultades, amplían un poco más el escenario porque el compañero lleva la duda que uno también tiene. Entonces van ampliándose como las expectativas y se van tomando puntos que de pronto su merced los ha tenido en cuenta, pero pues es que son muchos los participantes del curso. Entonces son Ujú. muchas dudas y que por más de que su merced de pronto quiera solucionarlas todas, pues es complejo. Entonces, el hecho de que uno como estudiante participe en sus clases, traiga su caso, pues esto mejora las expectativas de los demás participantes y de uno también. Exacto, tú esperabas encontrarte con esto, porque mira que yo a lo largo de todos estos años haciendo cursos con escuela de costos, siempre tengo el comentario de que yo he entrado a otros cursos, incluso de grandes escuelas o de grandes centros de negocio, y he tomado cursos, y bien, se ve la teoría, todo bonito, pero
nunca se llega a concretar sobre algo real, sobre un caso que, que, que es verdadero, ¿no? Que viene de la práctica, de alguna industria, de alguna empresa. ¿Y cómo encuentras eso aquí en este curso, donde sí lo hay, definitivamente? Pero No, pues cómo puedes de evaluar ese ver- contraste entre una y otro tipo de enseñanza? sí, de verdad que tiene un factor diferenciador, llamémoslo así, porque en la práctica, por lo general, cuando uno asiste a un tipo de cursos que es generado por una universidad, que no dejan de ser muy buenos, pero estos espacios están enfocados más en el tema de teoría. Entonces, muchas veces uno se encuentra con un tutor que es muy pilas, que es Ujú, muy, tiene mucho conocimiento, pero resulta que se encuentra con la desventaja que esa persona o ese tutor no tiene la experiencia, ¿sí? Entonces, lo que transmite es teoría, que es lo que está en los libros, y realmente que hay un gran espacio entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Entonces, ujú, en su aula o en este espacio, lo que encontramos o la ventaja que tenemos es que podemos absorber de usted, profesor Juano, esa experiencia de tantos años en el ejercicio, ¿no? Que ya por sí solo, en el momento de que el estudiante le está preguntando, uno observa el manejo del tema, observa que se mueve en el tema pues muy tranquilamente. Y ujú. eso mismo le transmite a uno el conocimiento y le transmite pues como la tranquilidad y sabe uno que está aprendiendo de una persona que maneja el tema. ¿Y tú te acuerdas de algún caso, sea que se dio en el curso o alguna consulta específica, algo que te haya a ti especialmente llamado la atención y que haya sido parte de ese aprendizaje que estás contando? Sí, realmente su merced tiene unas clases en la página asíncronas Ujú, que uno lee del material, pero hay temas, hay conceptos que de pronto le quedan a uno allá le quedan ahí al ladito y uno dice, ay Dios mío, ¿cómo es que es esto? No lo entiendo, no tengo al profesor, pero bueno, le pregunto, pero uno llega a la clase y por diferentes situaciones de tiempo no logra preguntar. ujú, Pero, por ejemplo, me sucedió en uno de los casos que su merced mostró referente a, creo que fue el último caso de la clase, referente al tema del proyecto del cacao, ujú, ¿sí? Mi duda puntual era referente a los productos, los coproductos y los subproductos. ujú. Tiende uno como a enfocar, a tener la duda, ¿no? ¿Cómo es que es? ¿Cómo aplico? ¿Cómo sé en qué momento es un coproducto? ¿Cómo sé? Pero en ese ejemplo que se presentó en la clase referente al proyecto del cacao, me quedó muy claro esa duda, esa teoría la leí en las clases asíncronas, pero en el ejercicio ya pude identificar con más claridad cuándo sé que es un coproducto, cuándo sé que es un subproducto. Era el caso de que el cacao se procesa y luego se obtiene en la primera parte del proceso, además del licor de cacao, se obtiene por un proceso de prensado lo que se llamaría la torta, ¿no? Que Sí, continúa en el señor. proceso del chocolate y la manteca, que sirve para otros productos, ¿no? Esa separación no solamente es en cantidades, sino en valores y toca ahí hacer un costeo de esos coproductos con valores diferenciados, no por kilo, ¿no? No kilo a kilo. Eh, exacto, y entonces ya me quedó claro que listo, sé que es un coproducto porque es resultante de la misma materia prima. Y mientras que el subproducto ya es como el desecho o es una cuestión que no tiene más proceso, que se puede vender a valor de mercado y Ujú, ese dinero puede ingresar, digamos, como a mejorar el costo del producto inicial, ¿cierto? Entonces, exacto. ahí ese ejemplo me gustó porque me solucionó esa duda que traía.
Qué bueno escuchar eso. Y bueno, si te acordaras de otro momento también, ahora durante la conversación, sería interesante que nos comentes. Sí, Si te claro, acuerdas alguno. el manejo de los ejemplos que su merced pone cuando aplica el tema de Excel Ujú, para el manejo de la materia prima, cómo hago la distribución de los costos indirectos de fabricación. sí. Entonces es muy claro, ¿no? El proceso usted lo lleva de la mano a uno como estudiante en cómo es que se debe hacer el tema. Y aquí, a esta altura, quisiera preguntarte, ¿por qué en tu opinión es complejo especialmente o tiene sus dificultades, sus particularidades, el montar un sistema de costos a la medida, que no es otra cosa que dar resultados de costos todos los meses? Aparentemente es lo mismo si estamos en una empresa de ladrillos, si estamos en una empresa avícola, lo que estamos queriendo obtener es el costo unitario de cada producto que hacemos, pero ¿por qué es diferente en cada empresa por la que caminamos? Pienso que hay muchos factores que influyen en este proceso de lograr una implementación adecuada de una estructura de costos. Primero, los sectores, son distintos sectores. Encontramos sectores comerciales, encontramos sectores de manufacturas industriales donde se transforma la materia prima. Creo que en todos los sectores, pienso yo que es necesario una aplicación adecuada de acuerdo pues a su necesidad de una estructura de costos, a su medida, como su Ujú, merced lo ha dicho. Pero entonces pienso que no solamente eh, el problema radica en uno como profesional, sino en las mismas personas que interactúan en el proceso para lograr que el sistema de costos o la estructura de costos que se implemente funcione de manera adecuada, porque pienso yo que el secreto está en cómo los participantes logren interactuar, porque la estructura de costos en la teoría se puede organizar, se puede estructurar, pero cuando vamos a la práctica es a donde encontramos el inconveniente, porque resulta que requiere de organización, requiere de un conocimiento adecuado del proceso por parte de las personas que participan, y de ¿cierto? datos. Y de datos, que Ujú, es uno de el input, ¿no? Que su merced llama en la clase, el input. Que ujú, no, inicialmente yo, ¿qué es input? Claro, ya entiendo. El input es el dato que ujú. requiero para alimentar el sistema. Porque en sí de lo que puedo extraer de la clase es que no necesito un sistema, un software eh, para poder iniciar. Puedo utilizar la herramienta de Excel, que es una herramienta muy fácil, muy ágil y que con el conocimiento que su merced nos ha impartido, divinamente podemos estructurar a medida de la necesidad la estructura, ¿no? De costos, que Sí. en principio es lograr conocer a la empresa, lograr llegar a conocer cuál es el objetivo del costo que en su medida no nace en nosotros como profesionales, sino es el objetivo que tenga el mismo propietario o dueño del negocio, ¿no? Que ahí Exactamente. sí es difícil en el sentido de que yo no puedo llegar en principio a decir, no, esto se hace de esta manera, esto se hace de aquello, hasta tanto yo no conozca qué es lo que quiere el dueño, qué es lo que quieren esos accionistas. Y segundo, el lograr conocer cuál es ese proceso, porque en las empresas, bien o mal, se realizarán procedimientos que están adecuados o no y que estos procedimientos en algunas medidas, sin que el propietario o la persona que esté en el proceso lo sepa y lo haga con intención, tendrá establecido algunos controles que nos servirán a nosotros para poder evaluarlos Ujú. y poder determinar si pueden hacer parte del sistema de costos como lo estamos estructurando. A veces esos controles o esos puntos, esos documentos, esas mediciones ya existen en la empresa antes de costo. Es, Y exacto. seguramente que producción, como control de producción,
ya los necesitaba antes de que llegara la necesidad de hacer costos, porque a veces la necesidad de hacer costos viene después, ¿no? Cuando ya la empresa va creciendo, hago más productos, estoy en un nivel de competencia mayor dentro del mercado, entonces ya me preocupo por el costo, porque tengo que ser más competitivo. Pero a veces todo ese proceso de crecimiento de la empresa ha implicado que la empresa implemente controles, implemente mediciones que nos pueden llevar a utilizarlos como input para el sistema de costos. Entonces, eso es hecho finalmente, no solamente necesitamos datos, sino que esos datos los llevamos a través de la interacción con otras personas, con otros colaboradores de la empresa. Entonces, ¿qué opinas de esto? Llevarlo a la práctica, o sea, porque tenemos que llevarlo a la práctica, pero antes tenemos que concordar con personas. Y es una mezcla entre metodología que vamos a usar, pero también que podamos llevarlo a la práctica en colaboración, ¿no? Con otros encargados o jefes de la empresa. ¿Cómo ves esa especial dificultad de hacerlo finalmente, que ese input llegue a donde queremos? Pues muchas veces estos controles están aplicados muy empíricamente, ¿no? Entonces, digamos que ahí viene el conocimiento y la experiencia que tenga el profesional que va a estructurarlo y cómo logre impactar, digamos, de una manera positiva en lograr dar una debida capacitación desde el dueño del negocio hasta la persona que se encarga de hacer los detalles de cada uno de los procesos, para que sincrónicamente cada uno de ellos pueda funcionar de manera adecuada, ¿no? Y pues el secreto está también en conocer, lograr conocer a detalle cómo es que funciona el proceso, cómo funciona el negocio, porque si yo no conozco cómo funciona el negocio, realmente no voy a lograr instalar o adecuar una estructura de costos a la medida de acuerdo a lo que su merced nos ha enseñado, ¿no? Exacto. Y entonces, para ir finalizando con el encuentro, agradeciéndote, John, ¿cuál es la principal enseñanza que te deja el curso, tanto en la metodología de aprendizaje como en aquellas cosas que tenemos que tener en cuenta para llevarlo a la práctica? Bueno, me deja muchas enseñanzas, la verdad me deja muchas enseñanzas. En principio, conocer el negocio. Eso es algo importantísimo y clave para lograr estructurar un sistema de costos. Como segunda medida, el conocimiento teórico, ¿no? Saber yo cómo puedo, porque es fácil conocer cuál es el precio de mi materia prima. En cierto modo es fácil saber cuál es el costo de mi mano de obra, pero el lío aquí está en cómo aplico esos costos indirectos de fabricación que no son fáciles de medir y que me afectan mi negocio, mi proceso. Entonces, me llevo de las clases asíncronas y de las clases presenciales una metodología más clara de cómo lograr llegar a esa práctica, determinar cuáles son esos costos fijos que están por ahí volando y que son difíciles de poder encajar en cada uno de los procesos, y me llevo pues su experiencia y lo que ha compartido, donde puedo decir que puedo coger estos costos fijos y los puedo adecuar a la medida y compartirlos de manera justa en cada proceso. Que eso es una expresión que su merced usa y Ujú. que realmente es cierto. Es necesario dentro del proceso de implementación de un sistema de costos a la medida ser muy justos en la distribución, porque hay veces que el hecho de no aplicar bien un proceso de costos en cuanto a la implementación de estos IF hace que algunos procesos lleven más costos indirectos de fabricación de los que realmente necesitas. Es un poco injusto el tema de la distribución. Ujú, exactamente. ¿Y tú por qué crees que es tan importante
hoy en día o siempre, eh, la gerencia, que las áreas de decisión tengan esta información de manera permanente, tengan los costos por producto, o sea, unitarios por producto. ¿Por qué crees que es tan importante esa información dentro de la empresa? Pienso que es vital porque es la base de la información con la que yo me permite hacer presupuestos y proyecciones sobre mi negocio. Entonces, es fundamental llevar una estructura de costos bien clarita y a la medida, porque de aquí me parten tanto mis utilidades como accionista. Si yo tengo bien estructurado mi sistema de costos, voy a poder determinar un mejor precio, voy a poder calcular mejor mi rentabilidad. Y no solamente eso, mensualmente, que es el periodo pues contable, podría hacer mis proyecciones al próximo mes, anualmente, de acuerdo pues a la misma información que el sistema de costos me está compartiendo. Exacto, o sea, a Mejor dicho, partir eso del... es fantástico. Ah, Lograr manejar, eso es fantástico. El tema de la sí, estructura de costos y lograr manejar eh, esa información, lograr aprender a estructurar un sistema de costos a la medida, de verdad que no deja de ser algo interesante a volverse algo bonito para uno como profesional, sí, aprenderlo a implementar. Y pues la práctica realmente es fundamental, porque a sí. medida que voy practicando la implementación de este sistema de costos o de estas estructuras de costos en diferentes escenarios de la economía, como diferentes empresas, pues así mismo voy ajustando mi conocimiento y voy experimentando y voy conociendo, ¿no? Porque sobre el error voy conociendo. ¿Qué te ha parecido? Me había olvidado preguntarte acerca de la variedad de los casos, si alguno de los casos en especial te había llamado la atención por tal vez la complejidad con que se ve en principio cuando se presenta el caso, porque dice, oye, esta es una fábrica de tal y tiene todos estos procesos, va un producto por allá, va un producto por allá, ¿cómo será? Y cómo y en en la evolución del caso esto se va resolviendo. Eh, ¿Algún caso de ese tipo que te haya parecido especialmente complejo resolver y luego viste que tenía una salida, que tenía una solución práctica? Sí, cada caso que usted presentó fueron 8 casos. Ujú, Tenía ujú, su esencia desde el inicio hasta el final. Sí, ujú. porque pues los primeros casos fueron, digámoslo así, sencillos, en Sí, el sentido de que eran más fáciles de entender. O sea, a medida de lo que su merced iba explicando en sus clases asíncronas y en las clases presenciales, pues así mismo iba la complejidad de cada caso. Pero cada caso a su medida tenía su esencia, tenía su complicación, pero compartía mucho conocimiento sí. porque nos llevaba muy a la mano, ¿no? Nos llevaba muy a la mano del nivel en que íbamos. Ya los últimos casos, pues, iban un poco más complejos, no solamente el caso en particular, sino los ejercicios prácticos que su merced nos ponía en las clases, ¿no? Pero el uno va de la mano del otro, entonces a medida que íbamos avanzando, pues lográbamos coger un poco más de experiencia para el desarrollo de cada Y caso. excelente, me quería enfocar para cerrar en qué te ha parecido, qué resaltas de la metodología de enseñanza, tanto de la enseñanza en sí, del método de enseñanza, como del profesor también, para llevar esto a través de diferentes fases de enseñanza, que sería la fase, como has dicho bien, la fase asíncrona, ¿no? Donde se desarrollan las clases teórico-metodológicas de nuestro método, de nuestros sistemas de nuestro sistema de costeo y también la parte práctica que era en vivo y donde desarrollábamos casos de estudio. Y esos casos de estudio eran desarrollados la mayor parte buscando que sean en Excel para que tengan toda esa transparencia en cuanto a al encuentro de la fórmula, cómo se resuelve cada fase, cosa que quedaría más escondido en una herramienta informática automatizada como un software, que también hemos visto, pero con mayor incidencia en Excel. ¿Qué opinas de esas dos fases educativas y del profesor también del curso?
No, me voy muy satisfecho y le agradezco mucho pues al profe Juano haber compartido pues su experiencia. Y realmente, no, me parece que la metodología está bien, bien enfocada, bien organizada, teniendo en cuenta que no solamente la información que usted nos muestra se presenta en Excel, que la ventaja del Excel es que yo puedo hacer auditoría de fórmula y puedo verificar en qué celda, de qué celda viene y de qué celda va y cómo es el procedimiento. No solamente usted se quedó en su metodología con eso, sino fue más allá, llevándonos pues a la práctica de un software como tal, donde se implementaban todos los casos, los 8 casos que su merced nos presentó, nos lo implementó no solamente en Excel, sino en el software de costos. Entonces nos dio como dos panoramas, ¿no? Entonces nos dijo, mire, se pueden hacer de esta manera, Excel nos puede presentar pues el procedimiento, pero el sistema de costos pues nos da estos datos. Entonces, me parece bueno porque, por ejemplo, uno de contador cuando sale de la universidad se encuentra con el tema de que, bueno, las empresas requieren de contadores que manejen software. Ujú. Y resulta que eso no es una clase que la universidad le dé a uno como contador público cuando se encuentra estudiando. Claro. Entonces entra usted con el tema, bueno, ¿y cómo es que funcionan estos software? ¿Cómo lo parametrizo? ¿Cómo lo organizo? Y la ventaja de participar en su curso Ujú. fue ese, que no solamente fue el conocimiento teórico de Excel y el procedimiento, sino ya nos enseña cómo funciona un software, qué características tiene, cuáles son los pasos, y de qué manera se puede parametrizar. Y no solamente el hecho del software que su merced presenta, sino nos indica, bueno, cuando vayan a aplicar y lleguen a las empresas y tengan la necesidad de evaluar un software, ¿cómo lo van a hacer? Ujú. Entonces es una ventaja grande. Nos deja hartas herramientas para poder salir a aplicar, Excelente. y a verificar cómo hacemos ese retorno de esa inversión. Exactamente, esa es la intención, que se gane una presencia a nivel empresarial profesional por parte de ustedes, porque el hacer costos, como has dicho bien, es de gran valor, tú lo has dicho, Claro, ¿no? O sea, es fantástico, tú has usado esa palabra, ¿no? Tener eso a disposición dentro de las empresas, no solo nosotros como costeadores, sino divulgarlo dentro de la interna de la empresa para quienes toman decisiones. Es algo que nos hace crecer nuestro valor como asesores o como funcionarios dentro de la empresa. Así que esa es finalmente la intención, que haya un retorno también de la inversión que ustedes han tenido en el curso y que podamos seguir pues trabajando juntos en otros cursos o en otros proyectos que va a ser bienvenido para mí, para Escuela de Costos y para mi empresa. Eh, John, finalmente por favor, te pido que hagas una invitación a quienes nos están escuchando para que tengan las herramientas de tomar una decisión e inscribirse, participar en nuestros cursos. Pueden participar en nuestro contenido que es gratuito, que generalmente está en YouTube, como bien lo ha compartido John, pero también hay cursos que vamos a lanzar durante este año que son asíncronos principalmente porque esa es hoy en día la mejor forma de aprender. Cada quien aprende a su ritmo, cada quien tiene un tiempo diferente a disposición que le deja su trabajo, que le deja su familia. Entonces, este año va a lanzarse un paquete de cursos orientado a diferentes tipos de empresas, a diferentes fases de los procesos de las empresas y todos tienen que ver con costos. ¿Cómo invitarías a aquellos potenciales alumnos que necesitan conocer lo que tú necesitabas antes de tomar este curso? no, pues a todas las personas que nos están escuchando en este momento, y nos ven por las diferentes plataformas, YouTube, que fue por el lugar por donde yo vi, no solamente cuando tomé la decisión de participar en su clase,
No solamente lo hice por el hecho de que ya conocía su metodología y su forma de enseñar y conocía su conocimiento, sino también me tomé mi tiempo para observar las experiencias y las expectativas de los otros estudiantes. Su merced los tiene en la plataforma, en YouTube los comparte. Entonces me tomé el gusto de escucharlos a cada uno, saber qué pensaban, qué opinión compartían. Y pues en este momento ya me encuentro en el otro lado, donde ya tuve la experiencia de participar en el curso, saber cómo funciona y darme cuenta que realmente no es un gasto, es una inversión y que realmente nosotros como profesionales necesitamos hacer este tipo de inversión, donde logramos afianzar pues el conocimiento y que realmente el tema de costos es importante en cualquier industria, en cualquier empresa. Y me imagino que las personas que están viéndonos o nos están escuchando no solamente son los dueños de los negocios, sino también son profesionales con muchas dudas e inquietudes que en el momento tienen y que en la participación de escuela de costos, pues van a poder solucionarlas. El profesor Juano siempre se encuentra presto a solucionar cualquier duda o inquietud referente al caso en particular y que de pronto aplique a las dudas que en el momento tenemos. Entonces, mi invitación es a que no lo duden y se inscriban, participen del curso, no se van a arrepentir. Realmente el secreto no solamente es del profesor, el secreto es de nosotros como estudiantes, quienes tenemos que aprovechar esta inversión, ¿no? Porque son 8 clases presenciales, digámoslo así, pero que realmente requiere de nosotros como estudiantes la participación y el esfuerzo, no solamente en la clase presencial, sino aprovechar las clases asíncronas que usted nos comparte. Tenemos la oportunidad, o a partir del 31 de mayo, que fue la última clase, Ujú. tengo la oportunidad por un año de seguir consultando las clases asíncronas, que son las teóricas, metodológicas, y volver a observar o retomar esas clases presenciales, porque quedan cargadas en la plataforma. Entonces, si hay algo que se me esté escapando, puedo volver a la página y verificar cuál fue la metodología que se trató en esa clase. Entonces, agradecerle, profesor Juano, pues por el hecho de compartir su conocimiento y tener esta gran idea de sacar escuela de costos para cubrir necesidades no solamente de distintos países, o sea, estas son necesidades que como lo podemos ver, tuve clases con colombianos, peruanos, ecuatorianos, con distintas personas que tienen las mismas dudas. A Ujú. mayor, tantas distancias que hay y todavía me encuentro que por allá en otro lado tienen la misma duda que tengo yo, entonces realmente piénsenlo muy bien y tomen la decisión de inscribirse a los cursos. Excelente. John, muchas gracias todo, por tu participación permanente en el curso, porque has sido muy activo en el curso y por ese tiempo que me has dado para poder contar acerca de tu experiencia en el curso y lo que has aprendido, lo que te llevas, ¿no? Entonces, vamos a seguir en contacto, como siempre, Claro, profe. porque creo que eso es interesante a partir de todas las plataformas y que quedamos también en un grupo ahí VIP de todos los exalumnos. Un fuerte abrazo, John, y Bueno, gracias. profe, Hasta la bueno, próxima. gracias a usted también. Dios lo bendiga. Igualmente también a ti. Saludos. Bueno, señor.